Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. El análisis de los hechos más importantes, lo que mueve hoy la atención de todos los colombianos, eso vamos a estudiar, analizar en los próximos minutos. Varios temas nos invitan a esta noche. El tema de la sequía toma cada día más fuerza, hay discusión, hay propuestas, hay campañas. ¿Cómo se va a abordar esta situación y cómo se va a colaborar también con estas regiones tan afectadas por el tema que ya se siente muy fuerte, el tema de la sequía? También hablaremos hoy de la reforma política. Ya el presidente Juan Manuel Santos hoy en Bucaramanga ha dejado entrever algunas cosas que llevará en el proyecto de ley y hablaremos también de esos aspectos, ampliación de periodos de alcaldes y gobernadores. Hablaremos también, desde luego, como se ha venido haciendo desde el día de lo que se conoció como abolir, pues acabar con el tema de la reelección y algunos otros temas que tocan también a periodos del Senado de la República, la forma como se escogen los senadores hoy. Y dedicaremos un tiempo al final también acerca de esta muy discutida y muy criticada carta de Alex Timochenko, en el que con una tranquilidad absoluta le ha dicho al país que no se arrepienten de lo que han hecho. De eso hablaremos hoy. Vamos de inmediato con nuestros invitados. Quiero saludar inicialmente al representante de la Cámara, Alfredo Teluque, representante de la Cámara por el Partido de la U. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Muy bien. Está también con nosotros el representante de la Cámara por el Partido Liberal, Jack Husney. Espero haberlo pronunciado bien. Husney. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Samuel Hoyos. También gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, Julio. Y está con nosotros también el exministro de Defensa, el doctor Camilo Ospina. Gracias por también acompañarnos en esta ocasión. Muchas gracias por la invitación. Entramos en detalle con el tema de la situación de escasez de agua, sequía, fenómeno del Niño. ¿Cómo abordar el tema y cómo dar una visión inicial acerca de lo que está pasando en el país y cómo también buscar una solución a esta situación, estos efectos del fenómeno del Niño? El representante de la Cámara, Alfredo Teluque, comienzo con usted. Bueno, Julio, preocupante la situación. Yo incluso estoy dudando que esto sea el fenómeno del Niño en sí, porque históricamente el fenómeno del Niño se ha presentado en el Pacífico y vemos que hay unas corrientes de aire que han venido originándose en el Océano Atlántico, en el Caribe, que han empujado las nubes y han apartado las lluvias de esa región, que es la que más ha sufrido, por ejemplo, el departamento donde estoy yo, de donde vengo yo, que es La Guajira, que se ha visto golpeado no de ahora, sino que hay zonas que tienen una sequía inclemente desde hace 3 años. En la Alta Guajira hay zonas donde no llueve hace 3 años. Y lo que me preocupa a mí es que el fenómeno del Niño se esté en estos momentos inmiscuyendo con otro fenómeno natural de otra naturaleza creado por otras circunstancias que yo creo que están más ligadas o mucho más ligadas a la falta de cuidado de nosotros al planeta y que va a causar que este nuevo fenómeno, por decirlo así, si llega a ser un nuevo fenómeno, como presiento yo que puede llegar a ser, se pueda unir al Niño que está pronosticado para llegar en octubre y prevalecer hasta marzo del año entrante o abril del año entrante. Entonces es un tema muy preocupante porque nos va a tocar tomar decisiones y actuar sobre la carrera y en el entretanto vamos a tener que ser bastante creativos para que nuestras regiones no se queden sin agua, como lo está sucediendo hasta este momento. De alguna forma, desde el Congreso de la República, ¿cómo ven ustedes la cosa y qué alternativas hay de solución? El gobierno ha dado unas, pero desde el Congreso también vendrán otras. Algo se tiene que plantear allí. Este es un fenómeno natural, eso no hay ninguna duda, pero hay una gran responsabilidad de la dirigencia local y nacional insoslayable. Aquí, si nos vamos a poner a pensar de que esto no estaba pronosticado, eso no es cierto, esto estaba pronosticado, pero hay temas estructurales de falla del Estado que no están permitiendo tomar las decisiones correctas en este sentido. Primera falla, hay una ruptura gravísima y muy amplia entre los planes de desarrollo inscritos en Bogotá, hechos en Bogotá, presentados en Bogotá con respecto a las regiones y lo que las regiones necesitan. Un ejemplo, el establecimiento de acueductos para zonas específicas con unas fuentes de agua que no son las adecuadas, porque en la generalidad del país la fuente del agua adecuada es tomarla de un río. La Guajira es un departamento que está sufriendo escasez de agua, está rodeado de agua por todas partes, una península, es casi una isla. Ahí debió haber existido hace mucho tiempo un programa de desalinización por sol, por ejemplo, con esos niveles de luz que tiene la Guajira, es inconcebible que hoy tengan sed. Entonces, está el fenómeno natural, pero también una imprevisión y una falla estructural de gobiernos locales y de la respuesta del Estado en coordinar esas políticas para prevenir estos fenómenos. Representante Samuel Hoyos, se ha hablado incluso de corrupción en algunos lugares del país.
eso definitivamente nos va a llevar a que va a ser más difícil todavía cada día encontrar una solución para el tema. Por lo menos, más que una solución, una alternativa de sobrellevar este periodo. Pues a mí sí me parece muy complicado porque esto era una tragedia anunciada y no se tomaron medidas estructurales que hubieran permitido mitigar los efectos nocivos de estos cambios ambientales. Entonces, las medidas que toma el gobierno de girar 55.000 millones de pesos, anunciar subsidios, pues es paños de agua tibia frente a una situación que es mucho más compleja y que probablemente se va a empeorar. Yo no entiendo cómo el gobierno se gastó 2 billones de pesos en pauta estatal en vez de atender, en lugar de atender estas problemáticas que tienen con sed hoy a miles de colombianos. Los arroceros han perdido el 47% de su producción, van alrededor de 40.000 reses muertas en el país por problemas de agua y esto parece seguir creciendo y no vemos medidas estructurales por parte del gobierno más que anuncios. No vemos dónde se invirtió los 3 billones de pesos de la mal llamada mermelada que supuestamente iban para inversión social y en diferentes temas a lo largo del país. Entonces, eso es muy grave y el país debe saber qué es lo que pasa acá, ¿no? Un segundo. Yo quiero contestarle, porque es que una de las fallas estructurales es lo que acaba de hacer el representante. Convirtió un debate de fondo en un debate político oportunista. Yo le dije, esta es una falla estructural que no es un anuncio de 6 meses y de un año. Hace 50 años el país tiene los mismos fenómenos cíclicos. Usted lo quiere convertir en un debate político, vamos a llegar a lo mismo, no vamos a llegar a nada. Aquí lo que hay que ponerle seriedad a esto y trabajar en cosas fundamentales. Todos los presidentes de Colombia han tenido alguna responsabilidad por esto. Pero decir que este es un problema de la mermelada es soslayar el tema de fondo y a la gente de La Guajira y la gente que está sufriendo sed, condenarla a seguir en estos problemas estructurales del país. No, es cierto, representante, pero yo sí me siento en la obligación de hacerle un llamado al gobierno para que prioricen estos temas y busque darle soluciones a los problemas de los colombianos. Es cierto que es un problema estructural que viene de mucho tiempo atrás y que no se ha solucionado en los gobiernos anteriores tampoco, pero es mi obligación hacerle un llamado al gobierno para que se fijen estos temas. Exministro, quiero escuchar su visión del tema. El tema es mucho más complicado. Estamos hablando del calentamiento global, que es un fenómeno que ya está reconocido en el mundo entero y que se vino para quedarse. Es decir, que estamos hablando de cosas que se van a repetir. Hoy tenemos por delante una sequía que muy posiblemente va a durar 10 meses, en unas condiciones muy complicadas, porque nos cogen la costa atlántica sin ningún tipo de reserva de agua, sin ningún tipo de preparación para hacerle frente al tema, y lo que tenemos que pensar claramente es cómo es el ciclo del agua y empezar a repensarlo. No tenemos un inventario de páramos. Yo recorro mi región, por ejemplo, Boyacá, que es donde se hace el agua. Yo no encuentro perfectamente que con toda tranquilidad están rompiendo el páramo para sembrar papa, porque es tierra nueva y en términos de los campesinos, pues eso es lo usual, eso es lo que se ha hecho siempre. No tiene ninguna novedad, pero sin embargo ahí está quitándole el agua que van a tomar. Nosotros no hemos planificado el país en función del agua. Le pongo un solo ejemplo. Chingaza se quedó con el agua del llano. Chingaza, que es el agua que toma Bogotá, implicó represar el agua que bajaba al llano y desviarla hacia Bogotá. ¿Y el llano? Cuando hablamos de la sequía en el Casanare, no podemos obligar que le quitamos la fuente de agua. Entonces, nosotros tenemos que pensar todo estructuralmente y en largo plazo. Lo primero, nosotros tenemos que generar grandes reservas de agua. Es decir, nosotros tenemos un clima favorable, mejor clima que el nuestro es casi imposible. Tenemos buenas lluvias, pero no las guardamos. Lo hemos guardado para generar energía. Las represas que hemos hecho son represas en función de la energía. Hoy oí la noticia, por ejemplo, del agua de Bogotá y nos dicen, si no llueve, nos aguanta el agua hasta febrero. Sí. Grave, porque parece que esto pasa de febrero. Yo confiaría en que va a llover, pues, pero obviamente... Pero uno de los niveles en que uno esperaría para esta época. Pero mi confianza no es suficiente y uno no puede pensar en hechos de estructura pública en términos de confianza o de rezar. Uno tiene que estar preparado para tener la capacidad de actuar. El tema de la Guajira es un tema, por ejemplo, absolutamente claro. La Guajira siempre ha sido un desierto y ha estado grave. No podemos esperar que llueva mucho en la Guajira, pero tampoco podemos, en el siglo XXI, esperar a que no tengan agua, porque es que las técnicas existen. Yo no sé si se desalinice con el sol, pero se desaliniza. Sí. Es
Es decir, una planta de Existen. de desalinización china que puede producir 5.000 litros hora vale $180.000. Eso a mí no me parece la gran cifra. Y eso alcanzaría para una comunidad completa. Se lo digo porque conozco conjuntos residenciales en Cartagena que lo están haciendo. Entonces, con 300 millones se evitan el problema del agua y no tienen que poner las tuberías, tienen que hacer muchas otras cosas. Si eso lo podemos hacer para un conjunto residencial en Cartagena, yo creo que para las comunidades de La Guajira, ¿cómo no? Es decir, para Uribia, con 55.000 personas, la comunidad indígena más grande del país, no vamos a ser nosotros capaces de responder. Pero bueno, entonces les pregunto también, ¿esta situación nos ha llevado a dejar en claro que somos demasiado vulnerables frente a estos hechos? Que no estamos pensando de forma estructural. No estamos pensando de forma de largo plazo estructural y estamos sometidos al sol y al agua como los campesinos. No hemos hecho los planes suficientes para afrontar la situación que se presente, o verano o invierno. Nosotros debíamos estar preparados para regular el agua del Igual cuando invierno. llega el invierno también es complicadísimo. Pues todavía estamos pagando la reparación de los daños del 2010-2011. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, en esas soluciones, por ejemplo, se han implementado en La Guajira. En La Guajira ustedes pueden ver que existen microacueductos en las comunidades indígenas y de hecho existen plantas desalinizadoras, pero ahí viene cómo arreglar el problema estructural, como lo decía ya casi un momento. Las alcaldías y las autoridades locales han venido haciendo esas inversiones también en ayuda con el gobierno nacional, pero se han quedado en un momento crítico en cuanto al mantenimiento de ese tipo de tecnologías. Y cuando hablamos del mantenimiento es que los dineros que se necesitan para hacerlo, pues se están escaseando en las regiones, cosas, por ejemplo, que han pasado, que yo le he criticado al gobierno nacional, como la reforma a las regalías, que le quitó esos recursos con los que antes estos alcaldes, por ejemplo, o estas autoridades locales hacían ese tipo de mantenimientos, Pero hacen que representante, se no de vaya ahora, el sino de agua en tiempo atrás, en esos ¿no han momentos. notado ustedes que de alguna forma recursos se han dado y se han dado y se han dado, pero a veces la gente Sí. no ve que eso tenga Pero acuérdate que efectividad? se dan recursos y tú vienes con un flujo de recursos importante y te lo quitan, que fue lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las regalías y ha impedido que esto se dé. Ahora, como decía bien el exministro Camilo, existe la costumbre que nosotros en La Guajira no tenemos agua. Entonces los indígenas en la Alta Guajira no tienen agua y eso no hizo ver de una manera adecuada al gobierno nacional de pronto y a las autoridades de pronto también locales el hecho de lo que se venía para encima. Y es que nos íbamos a ver en un periodo seco inclemente por mucho tiempo. No se imagina usted que existen en la Alta Guajira muchos reservorios de agua que en estos momentos pues quedaron sin estrenar, creo yo, porque no les ha caído el primer aguacero hace 3 años. Entonces lo que tenemos es que empezar a hacer planes de acción importantes para que la sequía, que de una u otra manera también afecta la hambruna que estamos viviendo en el departamento de La Guajira, que eso está ligado pues a que otros ya tiene mucho aspectos, muerto encima. sí, ¿no? pero que está ligado también a otros aspectos que no es solo la sequía, como la relación que tenemos con Venezuela, como la relación que tenemos con Venezuela comercial que no existe hoy casi debido a la crisis de ese país, como también estamos viendo pues que hacen falta vías de comunicación con la Alta Guajira. Todo eso hace que se presente una situación estructural en La Guajira que debe mirarse. Definitivamente departamentos como La Guajira tienen que ser objetivo primordial del gobierno nacional, porque no podemos dejar que departamentos contiguos o otros departamentos que hacen parte del país tengan un desarrollo mucho mayor y dejemos rezagadas zonas como el Chocó y La Guajira Yo me tomo la en libertad de estos, hacerle una en sola estos temas tan observación. importantes. Tocó una palabra que es mágica, es decir, hambruna. Eso no puede pasar en Colombia. No puede pasar en puede haber ninguna una hambruna parte de del nadie. En países que son áridos en su totalidad, no falta el agua, se han adaptado. En Egipto no hay un pueblo sin agua. En Siria, donde llueven balas, también llueve agua. Hay agua en lo llevan a través del desierto. No hay hambre, tienen una política de Estado con respecto a eso. Hay que hacer una política con respecto al agua en Colombia. Nosotros somos una de las 7 reservas hídricas del mundo, pero sufrimos de escasez de agua. Fíjese que hay una gran cantidad de impredicción. Hay corrupción grandísima en gobiernos locales, con regalías o sin regalías. Hay corrupción porque estas políticas no cuestan tanto. Estas políticas son de ejecutorias. La gente quiere ver cosas. Hoy decía una guajira en una escuelita, solo vemos agua cuando están pidiendo votos. Eso tiene que cambiar. Hay una nueva dirigencia, yo estoy seguro que Alfredo lo es. Y tiene que cambiar eso en La Guajira también. No es solo cambiar los giros, sino también cambiar la dirigencia política. Pero también hay un tema de costumbre social de votar por los mismos. El mensaje es, ahora mismo, empecemos a cambiarlos. Mire, El tema de la costa es muy crítico en eso por el tema de la corrupción electoral, ¿no? La gente tiene que ser consciente que el que compra el voto lo compra para robar.
El que vende el voto, pues vende... El que la lo vota es oportunidad el de desarrollo de la representante. Y vea, Voy al margen- a una pausa. Al margen de los temas ambientales que algunas veces se nos salen de las manos y que hay que tomar medidas estructurales, también hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, es inaudito que las FARC atente contra un acueducto en el Meta, dejando a 60.000 personas sin agua. O que obligue perdóname un a segundito. derramar barriles petroleros, de petróleo, Perdóname un afectando el segundito. medio Con, ambiente. con el tema del acueducto, yo me pregunto cuál fue el blanco militar, ¿no? El pueblo colombiano. ¿A Entonces, qué el policía, gobierno qué debería soldado hirió? exigirles. El gobierno debería exigirles y tener una posición mucho más firme y contundente frente a eso, ¿no? Entonces yo sí los invito a que nos unamos alrededor de la población, no silenciando y quedándonos callados en un silencio cómplice con las acciones Sí, terroristas pero es un tema que afectan a coyuntural. los Nosotros tenemos colombianos. otras responsabilidades también. Bueno, voy a una pausa y al regreso vamos a entrar ya en otro tema. La reforma política, hay algunos elementos que ya ha planteado el presidente Juan Manuel Santos, de eso hablaremos en unos instantes. Muy bien, avanzamos. Nuestro otro tema que ocupa la atención tiene que ver con la reforma política. Hoy el presidente Juan Manuel Santos habló de la propuesta de ampliar también el periodo de alcaldes y gobernadores y de hacerlo de manera simultánea para evitar que esos periodos en los cuales no hay poder de contratación, hoy prácticamente los alcaldes y gobernadores plantearon que realmente son 2 años de gobernación porque el resto son periodos de no poder contratar porque estamos en épocas de elecciones. Exministro, comienzo con usted en esta parte. ¿Va en buen momento el tema de ampliar ese periodo y de coordinar esos dos tipos de elecciones para tener en un solo año elecciones de todo, absolutamente todo? Yo voy a ser un poco crudo para empezar el tema. Yo sé que ustedes son representantes de la Cámara y están en el medio político y les duele, pero yo creo que a la opinión pública, al pueblo colombiano, hoy le importa un pito la reforma política. En realidad, no creo que esté en sus prioridades. Si se trata del tema que estábamos trabajando antes, el del agua, o el que vamos a seguir adelante con el de la guerrilla, esos le importan a la gente. Pero en temas reales, la reforma política, que sea una prioridad nacional, que el pueblo colombiano esté ansiando una reforma política, no. Lo segundo es una situación coyuntural y trata de responder a una situación coyuntural y una promesa de campaña. El presidente prometió tratar de eliminar la reelección y lo hace fundamentalmente tratando de compensar la no reelección con la ampliación de un periodo. Si hubiéramos sido correctos en el tema desde el principio, alcaldes y gobernadores hubieran tenido reelección hace mucho tiempo. Era lo justo, ¿no? Si el presidente lo tenía, lo lógico es que los alcaldes y los gobernadores lo hubieran tenido. No se hizo porque ustedes saben muy bien que la relación entre alcaldes y gobernadores y Congreso no es la mejor. ¿Por qué hay pugnas, no? Porque obviamente uno está en una región y el gobernador es un líder dentro de la región, uno también lo es, entonces no es fácil que uno le dé herramientas a un gobernador como la reelección. Pero, ministro, quiero conectarlo con el tema anterior. ¿Sería justo para hoy que a un alcalde o un gobernador que no ha destinado recursos para evitar temas como el tema de la sequía, le amplíen 2 años más, por ejemplo? Mire, se lo voy a poner en palabras sencillas. Hay una famosa anécdota del agua en Barranca Bermeja. Se contaba un alcalde que estamos exactamente en esta época, iba a acabarse el periodo ya. Tiene que tomar la decisión entre construir el acueducto y construir una circunvalar. Y en el Consejo de Gobierno le dijeron, la circunvalar se va a ver siempre, le ponemos una placa, se van a acordar de usted siempre. Y efectivamente escogieron entre el acueducto y la circunvalar, pero es que el acueducto es la vida de los niños. Dicen los médicos que desde esa época los niños llegan más rápido al hospital a morirse. Pero todo es estructural, porque se trata de decisiones estructurales que debemos tomar. Y si nosotros queremos tener buenos dirigentes, pues tenemos que reformar el tema político para que las personas puedan elegir mejor. Y yo creo que la reforma política tiene elementos fundamentales. Se ha metido el debate simplemente en la ampliación del periodo. Profundidad eso. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces eso? Pero hay temas importantes que puedan ser elegidos, no haya territorios sin senadores, podamos tener la posibilidad de tener en la región que senadores, es parte también de que es también parte de la reforma política. Eso te lo van a, se habla del tema del voto obligatorio en el centro te lo van a aplaudir, ¿no? Es decir, un departamento como Boyacá, que quedó con un senador... pues la Guajira no tiene. Por ejemplo, la Guajira sí, no pero tiene. la costa quedó con 31. Claro, pero en la Guajira no tenemos senadores. Y además de que tengamos en la costa senadores, las representaciones son regionales. Y tenemos hoy en estos momentos un salón lleno de 102 personas donde ni un guajiro
es capaz, por ejemplo, de alzar la voz en estos momentos. Hay reformas también, la reforma política tiene temas estructurales como ponernos a pensar qué pasaría con el voto obligatorio, cómo podríamos evitar pues las fuentes de financiación oscuras para los políticos y en el Ya momento... se está hablando de que para si poder estamos ejercer un cargo público se va a plantear que haya voto obligatorio. Exacto. Si la persona no votó, Estamos hablando, no puede por ejemplo, de voto obligatorio. acceder Estamos a hablando un de cargo. mayor financiación del Estado. Estamos hablando de otros temas que yo creo que podrían ayudar. Estamos hablando, por ejemplo, de la eliminación del voto preferente. Cosas que creemos estaría de acuerdo nosotros con el voto pueden obligatorio si le ayudar damos validez al voto a que la política sea más transparente. Y si la política es más transparente, se eligen mejores personas que puedan tomar decisiones estructurales que eviten, por ejemplo, que se presente más de sequía en el país. Representante. Me parece que si nosotros hacemos un gobierno y un Congreso ocupado con las cosas fundamentales de la gente, se crea de una vez la reforma política que usted quiere. O sea, sacar a la gente de pobre, darle los instrumentos de educación, darle bienestar. Eso es una reforma estructural política. ¿Incluso el agua? Incluso el agua, porque Lo hacen crea con las personas adecuadas. crea Si no tienes las personas adecuadas... la conciencia y le da los elementos a la gente para elegir bien a sus gobernadores. Estamos dando cambios a la Constitución intuito persona, por nombres propios, y eso no nos sirve de nada, eso no va a pasar nada. Si usted les pone 2 años más a los alcaldes y gobernadores, no pasa nada. El que es muy malo se queda 6 años, el que es muy bueno también. Hay gente que en 1 año, en 2 años hace un buen gobierno y en 4 no. A mí me parece que se le está dando demasiada importancia a la reforma. Hay cosas que hay que reformar. El tema de senados con circunscripción local podría ser bueno, pero aunque es necesario, no es fundamental. Pero eso Me parece que implicaría no es mantener el poder de la Procuraduría, por ejemplo, para el tema de revocatoria del mandato. de mandatos. Pues también, eso no porque, pues, funcionó. Vea que en Bogotá están vulnerando el derecho constitucional de miles de ciudadanos que firmaron la petición a la registraduría para que llamara a una consulta popular y decidir si revocaba o no el mandato de Petro. Y es el día en el que no sabemos en qué está eso y el alcalde sigue ahí. Hay que mirar Sí, eso. pero la A mí me revocatoria no tiene preocupa, nada por que ver con la ejemplo, reforma política, no, ese tema no está incluido. pero ya que Julio lo menciona, del procurador. pues vale la pena decirlo. A mí me preocupa que el presidente Santos se dio cuenta que la reelección es mala una vez él salió reelegido, ¿no? Apenas sale reelecto, pues ahí sí es mala. Y pues bienvenido el debate. Él lo dijo desde antes, ¿no? respecto, No, pero él lo dijo desde respecto a antes. acabar, Él lo dijo desde antes, acabar o en no la campaña. reelección y aumentar el Las periodo reglas del juego no las modificó él, del Ejecutivo. las modificó el anterior No, presidente. yo estoy de acuerdo él con solo que el usó la debate se debe Constitución, dar. pero mire, Pero si le parecía mala, ¿por qué no renunció a ella? en un estado En vez de donde- reelegirse. No, porque eso sí eh, hubiera sido pero coherente. ese fue su derecho, ¿no? o sea, ese fue su derecho. Claro, pero también es que- tiene pero es derecho a incoherente pensar qué es lo en su mejor para el actuar. país. No, ya no, y ya le digo, bienvenido el como todo debate, Jack, termina en está el muy debate coyuntural político, no lo vamos a hacer de fondo, y eso sí Pero me parece yo estoy de acuerdo con muy que estamos triste. haciendo una reforma No, con nombres propios. Con nombres propios. Yo creo que la mejor Es que de reforma eso se política trata, es la pero- educación, ¿no? Si usted educa a la gente va a escoger bien, la gente va a escoger con Pero- conciencia, la gente no va a vender el voto, la gente va a entender que se juega el pellejo en una elección, que hoy en día no son tan conscientes, pero claro que nos jugamos el Pero pellejo eso en cada implicaría elección. establecer el voto obligatorio para que la gente pudiera Pero realmente yo creo que el voto participar. obligatorio no conduce a nada porque en términos reales la gente vota por convicción y vota por impulso y debe votar con conciencia, me parece a mí. El voto obligatorio de alguna forma es presionar a la gente en algo que no, a mi juicio no debería ser. Cada cual tiene que tener la libertad de hacerlo y es la educación la que lo conduce a hacerlo. Fíjese que cuando las coyunturas se colocan en punta, la gente vota. Cuando la presión política y digamos Cuando se las polariza. decisiones son grandes, la gente vota. Me parece complicado el tema en otro punto, ya con experiencia práctica, por ejemplo, el tema de referendos. Es difícil sacar a la gente a votar por ideas, es difícil, la gente no sale a votar por Nos va a ideas. tocar. Pero es un problema de cultura, Pero ¿no? es cultura y En el educación. mundo entero, por ejemplo, las decisiones normales se toman por referendo. Es decir, si vamos a permitir que se fume marihuana o no marihuana, eso no es una decisión del Congreso, es una decisión del pueblo. Y se vota por referendo, que si vamos a permitir el matrimonio gay. Eso normalmente no se decide en el Congreso, eso se decide en referendo. Es decir, los grandes temas, los temas coyunturales son de decisión personal. En Colombia modificamos la superestructura del Estado, pero nunca trabajamos en la base, en la estructura que da nacimiento a eso, y es la gente. Allí es donde nosotros tenemos que hacer el cambio, dándole los instrumentos con bienestar. Mire, todo está ligado. El tema del agua, el tema de la corrupción, el tema de la falta de planeación,
el tema de la mala elección de gobernadores y alcaldes, el tema que no nos representan los senadores y los representantes, todo ese tema está ligado. El Estado tiene que ser un poco más serio e ir a atender a la gente. Cuando empiece a atender el problema fundamental, no va a venir el político a solucionar el problema que el Estado no le soluciona. Que también es que el Estado no va. Entonces llega el político y dice, listo, yo reparto tejas, porque el Estado, aquí no tengo casa y esto me va a paliar las lluvias de varias noches. Y por eso... Pero no soluciona el problema de fondo. No soluciona el problema de fondo. Entonces vota mal, el tipo sigue comprando tejas. Y un tema como un acueducto no debería ser objeto de campaña. Es que el tema de los acueductos debería estar solucionado. Claro. Debería estar solucionado. Pero precisamente también lo vimos algo, en estas elecciones. algo muy importante también es que nosotros no solamente vamos a atacar el problema de la política, es decir, a través de una reforma política, en donde también vamos a tocar un tema importante como es la facultad de nominación de las altas cortes para los cargos como los que vemos hoy en día. Pero también en el entretanto podemos mirar cómo vamos a hacer con el dinero que se va a utilizar si llegamos, como todos queremos, al ansiado proceso de paz a fin término, cómo utilizamos esos dineros en educación. Pero también vamos a tener la posibilidad de mirar una reforma educativa a través de esos recursos que nos dé también la oportunidad de que nuestra nueva generación, e incluso las viejas generaciones, puedan entender que para que tengamos una reforma estructural del Estado, tiene que empezar por ellos, por votar bien. Miren, me devuelvo un poquito con el tema del agua. Si nosotros también, todos los habitantes de Colombia, estamos oyendo un año que va a haber El Niño y que va a haber sequía. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de nosotros nos pusimos en la tarea de ahorrar agua en este tiempo? ¿Cuántos lo Pero hicimos? tampoco hay campañas. Sí, Eso pero es un tampoco punto de podemos, Mire, pero acuérdese de tampoco Mocus, podemos culpar, acuérdese de Mocus, pero acuérdese- tampoco podemos acuérdese culpar cuando que la no sequía- hicieron campañas, nuestra responsabilidad también Pero como acuérdense sociedad. la sequía del 90 al 91. Acuérdense que Mocus salió y hizo campañas y el efecto de la actividad de Mocus fue directo. Cuando le dijo a la gente, báñense los dos junticos, trate de bajar lo menos posible la cisterna, métale una botella a la cisterna. Lo hizo. política ¿Quién de está Estado. haciendo hoy? Camilo, Y Es con política de pendejitas Estado, se pero ahorra mucho. tampoco Pero nos hablamos olvida de de la la reforma. responsabilidad que tocó tendríamos nosotros tangencialmente un tema, como miembros de la un tema sociedad. fundamental, y es, los alcaldes y gobernadores creen que ellos están para hacer acueductos y para hacer carreteras. Eso es lo que les corresponde hacer como administradores, ni siquiera como alcaldes, como líderes. Es una obligación, Esa otra función social de cohesión, de educación, esa no la están cumpliendo. Y eso sí que es importante para una región se desarrolle. Y eso no lo toca ninguna reforma Tiene una política. coyuntura. Lo toca el tema cuando la sociedad se culturice y la sociedad esté educada, elija a esa persona que trate eso. Pero podemos- Espacio público, agua, derechos humanos, Pero eso yo le pediría el educación. favor que suelten a Mocus por ahí Vea, que arranque. yo creo que el debate Antes es de ir a la válido, pausa. Una buena el idea, debate porque es Mocus válido, lo hizo pero no podemos solucionar todos los problemas de Colombia a punta de reformas. Claro que hay que hacer reformas y hay que dar ese debate, pero a mí me preocupa que el gobierno haya dejado de gobernar por concentrarse exclusivamente en un proceso de paz y tiene todas las baterías Oiga, puestas eso no es en cierto. eso. Oiga, y eso no es cierto. El Centro soluciona Democrático los no tiene problemas otro reales tema de los sino colombianos. la FARC No, y la paz. representante. Esto Pero sí, es que esto a sí es mí muy sí- triste, a mí porque me si llegaron eligieron- a eso, Vea, a ese a solo nosotros- tema, pues vamos a perder A una nosotros bancada que nos no va a hacer eligió- nada en el nos eligió Congreso. una gran Todo lo lleva allí. Vamos a hacer una muy breve pausa y en segundos continuamos con este tema. En segundos. Ese punto. Muy bien, bueno, vamos a ir cerrando el tema de esta reforma política porque entraremos en el tema del comunicado de las FARC. Pero indudablemente ustedes van a tener que llevar en ese Congreso una responsabilidad frente al tema del agua, frente a la reforma política, porque lo dice el exministro, seguramente si ustedes no abordan el tema
del agua y se concentra mucho en reforma política, mucha gente los va a criticar, los va a censurar porque van a decir... el No, pues Congreso yo como no está. ciudadano sí le digo, a mí me importa el problema del agua, la reforma política en realidad no me preocupa mayor cosa. Ese Que me debate- trasnoche, no. Ese El agua debate sí. se tiene que hacer ahora en el debate de la ley de presupuesto y en el plan de desarrollo, en donde debemos nosotros como congresistas asegurarnos que existan buenas partidas Pero para el tema de pensarlo 100 educación, años. para El el tema del agua tema hay de que prevención pensarlo y 100 para el años. tema de construcción de Samuel, acueductos y de fuentes de agua donde no hay. quedaste? En la comisión primera. Bueno, presentada. pues ahí están la ustedes, batalla. reforma No, y política, estoy de vamos a acuerdo. estar en el tema Es de un la debate que hay que segunda, dar, el de la segunda. reforma política es un debate que hay que dar. Yo creo, por ejemplo, lo del voto obligatorio es una opción que Hay puede que- hay que funcionar. debatirlo, Filosóficamente no me gusta mucho, pero creo que por la abstención que hay en Colombia y demás, pues Es la media le global. daría, Es la media mundial. le daría Extraordinario. legitimidad a las decisiones que tome el pueblo Hoy lo están colombiano, amarrando con la ¿no? posibilidad de que si no votan de manera obligatoria... Claro, yo creo que hay que buscar no pueden ejercer incentivos cargos públicos. positivos. Los para- colombianos tenemos para una aumentar percepción, y es que se la presenta un participación. proyecto de ley y ya pensamos que va a ser ley. O se presenta una propuesta al Congreso y ya lo damos No, es por una hecho. discusión que Vamos a vamos a discutirlo. dar, El Congreso lo no de- se puede privar de dar una discusión de una reforma del política voto- sin Para olvidar mí los sería temas que indiferente, están. siempre he Es votado fundamental. y no pienso ejercer Es cargos fundamental. públicos. Pero voto estoy de acuerdo con el obligatorio. ministro que nosotros tenemos Sí, que no, concentrarnos estoy en el sector privado y no me solucionar los problemas Si principales. el país está sin que agua y aquejan ustedes se al dedican a la pueblo reforma colombiano. política, los fusilan. El agua es uno Sí, de esos. no podemos evitarlo. El Mire, miércoles tenemos debate en el Congreso sobre el Si tema de sequía. Si el voto obligatorio es para solucionar el tema de la abstención, No, se pero, aborda equivocadamente. pero podría Porque contribuir el tema de la en ese abstención sentido. tiene otro origen y la gente siempre va a buscar la forma de castigar. A mí me parece que la abstención es una forma de castigar a los políticos y lo está haciendo. Pero sin embargo tenemos la media global, universal. la media No mundial. tenemos ningún problema con- Pero de todas con la formas se abstención. expresa el interés que tiene la política para la gente también. Es decir, Así. para nosotros puede ser porque estamos metidos en el ambiente, pero Reflejo no de necesariamente no es la atender prioridad los para la problemas gente. estructurales, ministro. Claro, Es- eso ahí sí. está, No, ahí pero está. el agua Eso sí, sí. quítale el agua, quítale la luz, por y verá eso, lo que Con pasa. lo- Muy bien, Calentamiento vamos a ver global debe ser esta el nota tema. periodística porque vamos a pasar al siguiente tema y vamos con esta información que hoy planteamos en Cable Noticias. A través de una carta publicada en su sitio de internet, la guerrilla de las FARC cuestionaron la manera como el gobierno está asumiendo el cuarto punto de la agenda de negociaciones, las víctimas. En la comunicación escrita por el máximo jefe de ese grupo subversivo, Timoleón Jiménez alias Timochenko, se señala que la guerrilla no se arrepiente de sus actuaciones. Todo el establecimiento apuesta a que seremos hechos picadillo. Desde ya invitan al gran público a la plaza a presenciar el espectáculo de ver arder en la hoguera a los peores enemigos de la patria. Así que la cuestión para nosotros no es fácil. Se trata en realidad de otro escenario del combate, tan desigual y asimétrico como el que se presenta en los campos del país. El grupo guerrillero además criticó la forma en la que el Estado asume a sus víctimas, algo que según indicó alias Timochenko, se aleja de su verdadera responsabilidad. Somos guerrilleros colombianos, militantes activos de una organización revolucionaria que recién cumplió 50 años de lucha invencible. Nos sentimos orgullosos de ello. No nos arrepentimos ni siquiera por un instante de lo hecho y jamás vamos a hacerlo. En la comunicación aseguran, sin embargo, que en estas negociaciones no se trata de un diálogo sin sentido, sino que se busca esclarecer y exponer los hechos sucedidos durante años de conflicto. Las palabras de alias Timochenko se dan a 2 semanas de que se reinicie la mesa de conversaciones en Cuba. Bueno, doctor Samuel, No, pues, ¿cómo tomar el hecho que las FARC digan que no se arrepienten de nada de lo que han Arranque hecho? el centro. yo veo que las FARC se quieren parar de la mesa, ellos no quieren seguir dialogando porque ¿cómo dialogar con alguien que no se arrepiente de los crímenes que ha cometido? Yo creo que sería la condición fundamental para poder llegar a un acuerdo de paz, que estén arrepentidos y que den muestras de dejar de victimizar al pueblo colombiano. Esto nos demuestra que ellos no están interesados en la paz, esto no es una voluntad. Y ya vamos a hablar de del paz, tema de los ni atentados un de hecho las de FARC a la paz. infraestructura. ¿Cómo ve ese tema? Yo iba a terminar por lo que empezó Samuel. Yo creo que a pesar de todo el proceso de paz sigue. Este es primero que todo una asumir una posición política fuerte en el tema de negociación, que los negociadores todos saben que es un tire y afloje. Me parece que llegan con una posición fuerte, el Estado tiene que saber cómo responder en esa negociación, pero me parece que a pesar de todo el proceso de paz sigue adelante. Ellos no se han arrepentido de ser un movimiento guerrillero, eso nunca lo van a hacer. Inclusive llegando a la paz, ellos van a reivindicar esa lucha. Llegando a la paz, entrando a la Aún si tienen sociedad, el escenario político. van a reivindicar esa lucha de 50 años y dice, el camino nos trajo aquí, aquí estamos
poniendo las armas y vamos a contribuir a esto. Pero esperar que ellos se arrepientan de una vez por todas de eso es un poco utópico. Me parece que a pesar de todo, que era por lo que yo quería terminar, el proceso de paz va a seguir. Pero Jack, a mí no me parece absurdo que ellos se arrepientan de las víctimas que han dejado. Nosotros podemos ser generosos como sociedad y abrirles las puertas y hacer un proceso de justicia transicional para que se reinserten a la sociedad, pero ellos deben pedirle perdón a las víctimas. Pero por supuesto. Y para pedirle perdón hay que estar arrepentidos. Ellos no, o si no, no tiene sentido eso. ¿Qué tan ¿Qué hay detrás de ese arrepentidos, Miren, a mí qué detrás tan de este- arrepentidos había estado don Berna y los paracos que mataron tanta gente? Bueno, Usted pues no están- puede están extraditados. inmiscuirse en la psique de las personas. Están Los extraditados. procesos de paz no van a la psicología interna de cada persona, tienen moldes externos, modelos que se practican, y si el tipo se arrepiente o no, es otra cosa. ¿Qué hay detrás de ese Pero discurso? entonces, ¿cómo Ya voy vamos a con el perdonar exministro, si porque no creo piden que perdón? Para mí, No, detrás van a de tener este que pedir discurso, perdón. para mí detrás de este discurso, para mí hay una posición más simple que la que queremos ver todos los colombianos. Es decir, estamos todos ofendidos por la carta de Timochenko, pero tenemos que darnos cuenta que está haciendo una carta, o mandando una carta dentro de un proceso de negociación. Y aquí hay paz o no, pero mientras tanto vamos a estar en un proceso de negociación. Y él tiene que sentarse en una mesa para discutir el punto de víctimas con su posición más fuerte. Entonces él sale con una carta en donde él tiene su posición más fuerte, valga la redundancia, pero lo hace es con el entendido en que se tiene que sentar a negociar con las víctimas. Si ese señor quiso Tiene razón sentarse el representante con de las Luque. víctimas Yo desde creo que acordaron la agenda, pues él sabe que va a tener que llegar a un punto donde no simplemente se ha llegado en este proceso de paz, sino que se ha llegado a ese punto en todos los procesos de paz similares que se han llevado en el resto ¿Qué hay del mundo. detrás de ese discurso? A mí me parece absolutamente normal que un criminal niegue sus delitos. Yo creo que si traemos a Garavito acá, él va a decir que violó y mató a los niños porque estaban sufriendo. Cosas así. Es una posición del terrorista en el cual entra a justificar su posición y tiene que ser así. Me parece normal, si es desde el punto de vista del criminal. Tiene una segunda óptica, claramente, el tema, y es la óptica del ciudadano. Para la mayoría de los ciudadanos el tema es ofensivo. Es obvio que entrar claro, a decir sin que no ha duda, pasado, estamos que aquí no ha ofendidos por pasado eso. nada, que yo no me arrepiento de haber colocado bombas, de haber secuestrado, de haber extorsionado, lo que hicieron con el oleoducto parece sencillo, pero es gravísimo. Los convierte en los mayores criminales ambientales del mundo hoy. Y desde el tercer ángulo es la posición de negociación. Yo entendería que si uno se va a sentar en una mesa, uno trata de maximizar su posición. Y maximizar su posición es decir, aquí no ha pasado nada, la culpa es de ustedes. Nosotros secuestramos, matamos, colocamos bombas porque la institucionalidad nos llevó a eso, porque los ricos oligarcas eran los dueños del país y teníamos que entrar a romper eso y entonces armamos la revolución. A mí me parece que desde el punto de vista de negociación, ellos lo que están es tratando de advertirle, fíjese que se rompió una regla. La regla básica es que en el proceso no se anuncia ni se hace pública las posiciones de la gente. ¿Por qué lo están haciendo? Nos están ablandando. Nos están diciendo a los ciudadanos del común, ustedes que van a tener que votar esta cosa, partan del principio de que van a tener que perdonarnos muchas cosas porque nosotros somos inocentes, de entrada. Obviamente eso no va a pasar. El cuarto y último punto es, el tema de las víctimas es insalvable. En derecho internacional, y le cabe la posición de por la ex embajadora en la OEA. Entonces, yo conozco muy bien el derecho internacional y esa barda no la saltan. Es decir, no pueden internacionalmente y en derecho internacional, y para que el proceso sea válido y progrese, Tiene no que haber eso. pueden entrar sin pedir perdón. Que compren rodilleras, porque les toca pedir perdón. Por eso, Pero ministro, no quieren y a mí- pagar cárcel A de mí no alguna me forma. preocupa Es que una ahí carta. viene otro tema. Lo Ahí más viene el grave- son verdad, viene el tema. justicia y reparación. Claro. No van a poder saltar Y los no están temas. reconocidos. A mí más que una carta me preocupa que la semana pasada mataran a una niña con una granada, una niña de 3 años. A mí me preocupa que ayer mataran a un policía e hirieran a 3 más. Me preocupa el atentado al acueducto en el Meta que deja 60.000 personas sin agua. Eso sí me A todos preocupa. nos preocupa. Más que un anuncio A todos nos del preocupa. Este señor es desviar un Timochenko. poco el tema No, al no es, tema- no es desviarlo, pero Jack. Ya le doy la Es palabra, llegar, le doy la llegar al A mí, tema a mí de el nuevo. atentado a una niña de 3 años me parece tema una de las cosa víctimas, sumamente miren, este grave. tema hay que Pero entender así también. también mataron en el gobierno Uribe. Pero es que miles el y miles. debate, hoy estamos negociando con las Sí, pero FARC. estamos negociando dentro de un Y conflicto. que usted eso es lo pronto que era genera. representante, yo no. Samuel, Entonces yo oí el dame un debate segundo. hoy. Representante. Cuando este tema es muy sensible para la guerrilla, ¿por qué? Porque del reconocimiento de los delitos que han cometido, de quién los cometió, cómo los cometió, quién Tiene dio la la pena. orden, va a venir su clasificación dentro de un sistema que se llama justicia transicional. Que será último tema. Y de ese tema va a depender entonces muchos de los derechos políticos, por ejemplo, que pudieran estar en manos de los que cometieron delitos de lesa humanidad y los que no los Hay cometieron. temas complicados. Entonces, este el tema es reclutamiento de menores bastante está complicado. regulado. Y es un tema entonces ¿Cómo donde la salen de FARC ahí? tiene que mostrar su mayor posición firme
para que empezara a negociar con el Estado, pero estoy de acuerdo con el exministro. Aquí tiene que haber paz, justicia, verdad, justicia y reparación. Y a través de esa se llega, es después de la negociación que esperamos. Sí, yo creo que nos están ablandando, ¿no? Estoy de acuerdo con la frase que compren rodillera porque les va a tocar. En contexto, para no salirnos del tema al tema efectista, en contexto es una carta que demuestra fuerza. El párrafo de que llevamos 50 años de lucha invencible. Apenas llevamos, ya están dispuestos a irse por otros 50. Es una posición de fuerza, o sea, a nosotros no nos han derrotado. El Estado está partiendo de la base de negociar una paz con unos que están activos, no con unas hermanitas de la caridad. Pero los parámetros de la paz no se pueden salir de lo que dice el derecho internacional humanitario, de lo que dice la Corte Penal de Justicia de La Haya y de lo que dice el derecho interno en Colombia. Y ellos lo aceptaron va a haber cuando justicia, se sentaron. tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber perdón y tiene que haber reparación a las Pero víctimas. entonces tenemos que explicarle Por al fiscal supuesto. general que los criminales de lesa humanidad no los podemos castigar con servicios sociales. Eso está en una ley. Como el- Eso lo está hace. en una ley que no ¿Estás está de aprobado. acuerdo con eso? Bueno, Eso pero está en una entonces ley. Tú no tengo hay que que Eso cuestionar el a decirle- fiscal nadie. tiene que hay cumplir que la ley y eso decirle- lo aprobamos nosotros. hay que Esa, decirle esa al es- esa es fiscal. la teoría moderna del derecho penal, que no es la que acepta Alemania, ¿no? Muy bien, pausa, porque seguimos con este tema. Songo Canal. Al finalizar el día, le acompañamos y le mantenemos informado con las noticias nacionales e internacionales más importantes. De lunes a viernes a las 9 de la noche, la edición estelar de Cable Noticias. Porque las noticias no se detienen. Nosotros trabajamos para usted. Pues es que yo les soy franco, yo ni escucho quién es Timochenko ni paro bolas a lo que esos señores digan, porque me parece que no tiene mucha relevancia. Lo único relevante es lo que se define en La Habana por la intención clara que tiene el presidente de la República, que tiene unos negociadores claros y lo que realmente acuerden allí. De resto, eso es puro ruido y puras ganas de confundir el país. Ya sabemos quiénes son estos señores. Exministro, esto es ganas de confundir el país, las FARC no tienen necesidad de correr con el tema. No, yo creo que es fijar la posición de ellos. Somos inocentes, la culpa es de ustedes. Nosotros hemos matado, secuestrado, colocado bombas y la culpa es de ustedes. Para empezar, nosotros somos inocentes. En realidad nos están ablandando, nos están mandando un mensaje. Si quieren llegar a un proceso de paz con nosotros van a tener que perdonarnos muchas cosas. Creo que lo que nos están mandando decir de forma directa. ¿Es un discurso también para esos guerrilleros que de pronto no están de acuerdo con la negociación? Puede ser, pero yo creo que ellos tienen caminos más directos para llegar a los guerrilleros y tienen otra forma de hablar, entre ellos hablan de otra forma. Lo que sí tengo claro es que no van a poder obviar el problema de las víctimas. Es decir, ellos también tienen que estar concientizándose y preparándose porque no hay forma de saltar ese matón. Distinto que poner la cara y pedir perdón y llegar casi que de alguna forma a algún acuerdo con las víctimas. Ellos los van a perdonar. ¿Qué va a pasar creo con yo. las víctimas también? Julio, Porque ya hoy se ha discutido mucho el pero- tema de quiénes van a representar a las víctimas. Que manden las cartas que quieran, pero que no maten niños para mandarnos mensajes. Eso es lo que a mí me preocupa. Y yo les pediría a las FARC, incluso podríamos condicionar la aplicación del marco jurídico para la paz a la entrega de todos los niños en las filas guerrilleras y a la renuncia al reclutamiento infantil y al desminado. Si ellos hacen ese acto de humanidad, se van a ganar la generosidad del pueblo colombiano. Ahí hay un Pero problema muy que no haya concreto, más hay un niños en problema la muy guerra, compl- que hay no un co- maten hay un- niños para mandar los mensajes. Hay un complejo Eso es muy- concreto de esto que está muy diciendo él y difícil. es lo siguiente. Si usted mira las acciones de él, una niña de 13 años muerta, ella no estaba combatiendo. Un acueducto, no tiene nada que ver. Regar el petróleo en los ríos. A ver, es que imaginemos la dimensión de lo que estamos hablando. Estamos cogiendo 15 camiones de petróleo, los estamos regando en un río que va a dar al Putumayo, que a su vez va a dar al Amazonas. En Es plena decir, época estamos de sequía. acabando En plena medio época de sequía. continente. 5.700 barriles Estamos de acabando petróleo la naturaleza, obligaron estamos a acabando el derramar. Amazonas. Es un delito gigante. No se ve así, no hay muertos aún. ¿O cuántos animales estarán muriendo? ¿De cuál es el impacto ecológico de esa barbaridad? Y la pregunta es, ¿y eso es un acto de guerra? No lo entiendo. Esa es una posición que... No,
eso es una posición absurda. Y eso es una posición que tiene que ser también puesta en la mesa de negociación de la FARC. Es que nosotros no estamos diciendo, o como personas, o como Jack y yo que estamos dentro de la Unidad Nacional, que estamos apoyando el proceso de paz, no significa con eso que estamos apoyando que la guerrilla haga ese tipo de actos. Los criticamos y los condenamos también de la misma manera que los hacemos todos los colombianos. Y son temas que tienen que ser puestos en la mesa de negociación también. Y son temas que definitivamente lo que están causando con la FARC es causando una animalversión con el pueblo colombiano que va a perjudicar a ellos. Cuando llegue esa mancha a Perú, espere y verá lo que va a pasar. Claro, y cuando pase por Brasil, espere y verá lo que va a pasar. Yo lo que creo es que a esto hay que ponerle una dimensión también temporal y entender que lo que hoy nos ofende es posible que a los colombianos del futuro no les ofenda. Nosotros tenemos que seguir buscando este camino de paz a pesar de esas acciones, que son deplorables, que todos lamentamos muchísimo, pero que tenemos que lograr un día que no haya una guerra sin fin. El origen de todo esto es que hay una guerra. Mañana no va a haber paz en Colombia porque se firme el acuerdo con la FARC. Va a cambiar el modelo de violencia porque muchos seguirán en el narcotráfico. Estamos totalmente de acuerdo. Y ahí el Estado tiene el segundo reto de empezar en el posconflicto. Posconflicto que implica todos los temas estructurales que estuvimos hablando aquí desde hace rato. La reforma política, ¿cómo se va a solucionar? El tema de la educación, el tema del agua, el tema del empleo, el tema de la vivienda de la gente, todo eso va a poner al país en un contexto de pensar a Colombia de una manera planificada, integral, transversal en los próximos 50 años. ¿Pero eso implica perdón y olvido? No, yo pienso que eso es muy difícil, que a uno como víctima de un grupo al margen de la ley se le olvide lo que pasó, es un tema muy complicado, pero sí puede haber una comprensión dentro de un marco institucional que se tiene que dar. Y aquí es donde viene el tema del posconflicto, porque va a ser muy duro, el posconflicto va a ser muy duro y va a durar. Yo le pongo más o menos, o mínimo 10 años vamos a estar aquí en una situación de posconflicto en el país, en donde nosotros tenemos que acostumbrarnos a estar al lado de personas que nos han hecho daño en algún momento de la vida. Y ahí no solamente son ellos los objetos o el objetivo del Estado con el fin de reintegrarlos a la sociedad, sino que también nosotros como víctimas tenemos que también ser objeto del Estado para ese tratamiento especial de alguna manera. Nosotros tenemos que aprender a convivir con algunas personas que nos hicimos daño. Y en alguna medida también lo que tenemos nosotros es que tratar de que esas personas que son en su momento campesinos que hacen parte o que fueron campesinos y que hoy hacen parte o del ejército o de la guerrilla empiecen también a trabajar en lo que necesitamos del país. La construcción del país. La construcción del país desde las fronteras hacia el interior nos va a solucionar muchos problemas de violencia en la región, de establecimiento de minería ilegal asociada a BACRIM, asociada a FARC, al cultivo de coca como único medio de sustento de muchos colombianos en las regiones periféricas. Eso también tiene que ser incluido dentro de todo este proceso. ¿Qué hace con el tema de las víctimas? Porque vuelvo al tema de las víctimas, porque las FARC están cuestionando el manejo del tema de las víctimas. Dicen que no temen al tema de la verdad. ¿Qué va a pasar realmente entonces con esas personas que oían? Para que las víctimas, que tienen que ser el eje principal de esto, puedan perdonar, les deben contar la verdad y pedirles perdón. Después vendrá la reparación y las indemnizaciones, lo que quiera. Pero lo principal para poder hacer un duelo es que les pidan perdón y les cuenten la verdad. Este gobierno y la Unidad Nacional sacaron la ley de víctimas, principio fundamental que no quisieron hacer los gobiernos anteriores. Pero la impunidad que está contemplada en el marco jurídico para la paz. Eso no es cierto. Eso es jurídico para la paz. No hay impunidad. Y hemos oído al fiscal hablando de servicio social para criminales de lesa humanidad. No. Eso es impunidad. Miren, el marco jurídico para la paz excluye específicamente a los que han cometido ese tipo de delitos. Puede haber, cuando se habla está el principio de selectividad, es decir, que la justicia puede seleccionar pero aquellos depende casos del delito que lo haga. investiguen. Pero eso lo dice la ley, dice la opinión del fiscal. Eso dice el marco jurídico para la Miramos paz. qué dice el general Mendieta, secuestrado por las FARC. Pues lamentable en este momento porque el primer punto que estamos exigiendo nosotros es precisamente verdad. Y ellos tienen que hacer esa autorreflexión, tienen que hacer esa autocrítica y reconocer que son promotores de la violencia de estos más de 50 años en Colombia. Y a partir de ese momento de reconocer esa verdad, decir,
impartir las órdenes necesarias para que liberen los secuestrados, pero también para que nos digan la ubicación de los desaparecidos, tanto de la fuerza pública como civiles, porque son millares y necesitamos encontrarlos en primer lugar a ellos, para así proceder seguramente a otro trámite siguiente, que es el de justicia, posiblemente el de perdón y posiblemente el de reconciliación. Pero una madre, ¿qué está pidiendo? La ubicación, la verdad sobre qué hicieron con su hijo, para ella poder perdonar, pero si no lo ubica, ¿cómo va a proceder precisamente a ese segundo paso de perdón? Ministro. El gobierno tiene que lograr un acuerdo de paz que pase las urnas. Ahí se va a enfrentar básicamente con un problema concreto. El pueblo colombiano tiene que estar convencido que está votando lo correcto. Y si el general Mendieta sale y dice que él no está de acuerdo, que definitivamente no lo están reconociendo las víctimas, si las FARC no entiende lo que acaba de decir él, que parece sencillo pero no lo es, que uno tenga un hijo desaparecido y no sepa dónde está enterrado, si no les va, si ellos no colaboran en poder determinar lo que pasó y en llegar a la verdad, independientemente de su origen, no va a funcionar. No va a funcionar. Tiene dos retos muy complejos, uno que es el social, el de la admisibilidad, y el político propiamente dicho, el motivar a la gente para que vote un referéndum es muy difícil de sacar porque la gente le da pereza. Me imagino que por la paz la gente se va a motivar, pero lo que sí tiene que ser es un acuerdo que convenza y que pueda ser satisfactorio para el país, y el satisfactorio para el país implica un reconocimiento de que hay muchas víctimas que ellos han generado. Es decir, que en el proceso mucha gente ha sido victimizada, ha sido víctima de ellos, del secuestro, ha sido víctima del homicidio, de las bombas, de las minas. Hay dos cosas que pasan hoy que son imperdonables: reclutamiento de niños y minas antipersonales. Eso no tiene Hay que perdón condicionar la internacional. aplicación del marco jurídico para la paz. 10 segundos. El tema víctimas, a mí me parece abordado desde el punto de vista de víctimas. Mire que está pidiendo el general Mendieta. Cosas muy sencillas, pero fundamentales para la víctima. Claro. Quiero saber la verdad. Y eso 5 segundos. se tiene que saber. Y la sociedad colombiana no se lo va a perdonar. Definitivamente estamos de acuerdo en el tema. Yo creo que este Congreso debe trabajar precisamente a que ese acuerdo de paz incluya ese favorecimiento a las víctimas del conflicto. 5 segundos. Presentaré un proyecto de ley para condicionar la aplicación del marco jurídico para la paz a la entrega de los niños que tienen en las filas guerrilleras y al desminado. Ministro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes muchas Muy gracias. amable. Samuel, gracias por acompañarnos. Un placer. Representante, Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Y Alfredo Duluco, muchas gracias Julio, por por la acompañarnos. invitación. Ustedes no se vayan. Enseguida tendremos más información porque Cable Noticias son 24 horas con todos los hechos de Colombia y el mundo.